Bienvenidos a Mi Profe de Ciencias, un canal en el que trataré de haceros pensar. En este vídeo veremos cómo se trabaja con intervalos en los ejes cartesianos. Vamos allá. Antes de empezar, os pongo algunos vídeos para repasar conceptos previos, ya que aquí englobamos muchos conceptos que hemos visto antes. Y dicho esto, podemos empezar a verlo. Como he comentado, en este vídeo se reagrupa material de ejes de coordenadas cartesianos, puntos en los ejes cartesianos, intervalos, etc. Vamos a ver cómo encajan todas estas piezas juntas. Lo primero que tenemos que definir es que en análisis de funciones, que es lo que se hará a partir de ahora en análisis, no se use solamente la recta real, sino que se usan dos rectas reales, una por cada eje de los ejes de coordenadas cartesianos. Entonces, esto tiene una serie de consecuencias. Hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero de ellos es que podemos definir intervalos tanto en el eje X como en el eje Y. Veámoslo. Aquí tenemos un ejemplo de intervalo en el eje X, de 2 a 6, incluyendo el 2 y excluyendo el 6. Y en el eje Y, de menos 4 a menos 1, ambos incluidos. El segundo, que es aún más importante, nos dice que los puntos que se incluyen en el intervalo no solo son los que están encima del eje, sino todos los que están alrededor. Vamos a verlo. Aquí os he marcado en color azul sombreado todos los puntos que se engloban en el intervalo 2, 6 del eje X. Para comprobar si un punto pertenece a este intervalo, lo que tenemos que hacer es mirar la coordenada X, que esté entre 2 y 6. Este primer punto, por ejemplo, el 3, 0, como tiene la coordenada X igual a 3 y 3 está entre 2 y 6, pertenece al intervalo. Otro ejemplo, el punto 2, 3. La coordenada X, 2, está entre 2 y 6. Recordemos que 2, el límite inferior, pertenece al intervalo, está incluido en él, por lo tanto, 2, 3 pertenece al intervalo. Igual que 4, 3. 4 sigue estando entre 2 y 6. Fijémonos que nunca estoy mirando la coordenada Y. No me importa cuando miro si un punto pertenece a un intervalo definido en el eje X. El 5 menos 3, también tenemos el 5 que está incluido en el intervalo 2, 6. Por lo tanto, vamos bien. En cambio, el punto 6, 1 no pertenece al intervalo. ¿Por qué? Pues porque el 6 es un extremo que está excluido del intervalo. Por lo tanto, la coordenada 6 del punto 6, 1 ya queda fuera del intervalo y así podemos decir que el punto 6, 1 no está incluido en el intervalo 2, 6 del eje X. Bien, cambiemos ahora al eje Y. Vamos con el intervalo menos 4, menos 1, ambos extremos incluidos y vemos puntos que pertenecen a este intervalo. Para ello miraremos la coordenada Y. El punto 0, menos 2, como menos 2 está entre menos 4 y menos 1, pertenece al intervalo. El punto 2 menos 4, como la coordenada Y, recordemos, la de la derecha, menos 4 está entre menos 4 y menos 1, es un punto del intervalo. Recordemos que menos 4, el límite inferior del intervalo, pertenece al intervalo, por lo tanto, el punto también. Y finalmente, el punto menos 6 menos 3 tiene su coordenada Y, menos 3, que está entre menos 4 y menos 1. Por lo tanto, también pertenece al intervalo. Se ve muy bien gráficamente, pero solamente con las coordenadas también lo podríamos deducir. Y bueno, aquí acabaría un poco la manera de cómo podemos ver cómo se definen intervalos en los ejes cartesianos. Os dejo aquí algunos vídeos más para practicar y para repasar conceptos. Y, como de costumbre, os invito a que os atreváis a pensar.